¿Alguna vez te has detenido a pensar que la forma en que sufrimos por alguien que partió puede estar obstaculizando precisamente a esa persona en el mundo espiritual? Suena extraño, casi injusto, ¿no es así? Al fin y al cabo, el luto es natural, es humano. Pero Allan Kardec, al investigar las leyes de la vida después de la muerte, reveló algo que la mayoría de la gente desconoce. Existen errores comunes que, sin darnos cuenta, pueden inquietar el espíritu de aquel que partió. Y esos errores, cuando se acumulan, se transforman en un peso invisible, tanto para quien se queda como para quien ya ha cruzado el velo de la existencia. La primera reacción de quien escucha esto es de asombro. ¿Cómo es que yo, que sufro, puedo obstaculizar a quien amo? ¿Cómo es posible que el dolor sincero, las lágrimas sentidas, tengan algún impacto negativo en quien ya no habita este mundo? Esa duda es legítima, y es justamente ella la que sostiene el misterio que vamos a desvelar hoy. No se trata de condenar el luto, de reprimir las lágrimas o de fingir fortaleza. Se trata de comprender dónde termina el amor saludable y dónde comienza el apego que hiere, incluso sin intención. Kardec, en sus investigaciones, decía que la comunicación entre vivos y desencarnados es mucho más cercana de lo que imaginamos. El pensamiento, según él, es un lazo invisible que continúa uniendo los corazones. Por eso, aquello que pensamos y sentimos sobre el fallecido no desaparece en el vacío. Lo alcanza de algún modo. Es aquí donde surge la gran cuestión. ¿Están nuestros pensamientos ayudando a quien partió o lo están atando al sufrimiento que ya debería haber quedado atrás? Este punto abre una puerta importante, porque muchos creen que, al llorar incesantemente, al entregarse a la desesperación, solo están expresando amor. Pero, ¿y si en realidad ese amor fuera percibido por el espíritu como una llamada de regreso, una cadena que le impide seguir adelante? ¿Ya imaginaste estar del otro lado y sentir que quien amas no te deja partir en paz? Sería como querer cruzar una carretera, pero alguien te sujeta la mano con fuerza, implorando que regreses. Esa imagen simple ya nos ayuda a entender por qué ciertos errores en el luto son tan perturbadores para quien ya partió. Pero no pienses que esta reflexión nació de especulaciones modernas. Kardec escuchó directamente a los espíritus en cientos de comunicaciones registradas en sus obras, relatando cómo sufrían al percibir a los vivos presos de la desesperación. Un testimonio impactante decía: «Vuestro dolor nos retiene junto a vosotros y no podemos encontrar reposo». Esta frase resuena como una alerta, pues muestra que, aunque el amor sea eterno, su forma de expresarse necesita madurar cuando alguien cruza la frontera de la vida material. Hasta aquí, te debes estar preguntando: ¿cuáles son esos errores que tanto inquietan a los muertos? La respuesta es que no son actos grandiosos o pecados terribles. Son actitudes simples, casi automáticas, que cualquier persona en duelo puede cometer sin darse cuenta. Y es precisamente por eso que necesitamos desvelarlas. Porque solo cuando entendemos cada uno de ellos es que podemos sustituirlos por posturas que traen paz, para nosotros y para quien partió. Antes de revelar el primer error, necesito contarte una pequeña historia. Imagina una madre que pierde a su hijo. Todos los días, al despertar, va a la habitación vacía, llora, sostiene la ropa y dice en voz alta: «¿Por qué me dejaste? ¿Cómo voy a vivir sin ti?». Lo que parece ser solo un desahogo humano, para el espíritu del hijo, suena como una llamada incesante. Él siente el dolor de la madre, se siente culpable, atrapado, incapaz de seguir hacia la luz. Es como si hubiera un vínculo emocional que, en lugar de consolar, aprisiona. Este es un retrato claro del primer error, la desesperación constante. La desesperación es natural en los primeros momentos. Las lágrimas alivian, el llanto trae un poco de calma. Pero cuando se prolonga por semanas, meses, años, deja de ser expresión de amor y pasa a ser una forma de resistencia a la realidad. Es como si le dijéramos al universo: «Yo no acepto la partida». El problema es que esa negación no se queda solo en nosotros.
Kardec explica que el espíritu percibe nuestra rebeldía y sufre por no poder aliviarnos, ya que la separación física es irreversible. Así, lo que debería ser una despedida gradual se transforma en un tormento mutuo. Pero este todavía no es el error más sutil. Existe otro, que muchas veces es visto incluso como una virtud: transformar al fallecido en objeto de idolatría. Fotos esparcidas por la casa, altares improvisados, conversaciones diarias como si él estuviera allí físicamente. Esto, aunque nace del amor, puede transmitir al espíritu la sensación de que no murió, que necesita permanecer como una sombra junto a los vivos. ¿Y qué sucede cuando alguien cree que no murió? Se queda perdido, confuso, atado a la tierra. Kardec relata varios casos de espíritus que no entendían su propia condición, justamente porque la conexión de los vivos era tan intensa que los mantenía en un estado de ilusión. Hasta aquí ya tenemos dos errores revelados: la desesperación constante y la idolatría que ata al espíritu. Pero lo más intrigante es percibir cómo estos errores se conectan con algo aún más profundo: la dificultad que nosotros, los vivos, tenemos para aceptar la finitud. Es como si cada lágrima fuera, en realidad, un grito contra la muerte. Y, sin embargo, la muerte, según los propios espíritus, no es el fin, sino un pasaje. La resistencia es nuestra, no de ella. Ya habrás notado que este tema no es solo sobre los muertos. Es también sobre nosotros, sobre cómo lidiamos con la vida, sobre cómo entendemos el tiempo limitado que tenemos aquí. Y quizás por eso sea tan incómodo hablar de los errores del luto, porque revelan más sobre nuestros apegos que sobre el amor verdadero. Pero comprender esto es un acto de coraje, porque al corregir estos errores, no solo ayudamos a los que partieron, sino que también aprendemos a vivir de forma más libre, sin cargar cadenas invisibles. Ahora una pregunta queda en el aire. Si ya sabemos que la desesperación y la idolatría obstaculizan, ¿qué hacer entonces para expresar nuestro amor sin retener al espíritu? ¿Existe una forma de llorar sin causar dolor? ¿Es posible recordar con nostalgia y al mismo tiempo transmitir paz a quien partió? Esas preguntas aún están abiertas y sus respuestas van surgiendo a medida que entendemos los próximos errores. Por ahora quiero que guardes una imagen simple. Cada pensamiento tuyo es como una carta enviada al fallecido. Si esa carta viene cargada de dolor, de revuelta, de apego, le llega a él como un peso. Pero si la carta viene cargada de gratitud, de serenidad, de buenos recuerdos, le llega como un abrazo de luz. La elección de lo que enviamos es nuestra, y esa elección puede cambiar completamente la forma en que los fallecidos viven su nueva etapa. El tercer error es el resentimiento. Muchas veces cuando alguien parte, lo que queda no es solo la nostalgia, sino también las cuentas pendientes, los rencores, las palabras no dichas. Hay familias en que, en el velorio, en medio de las lágrimas, alguien murmura: «Me dejó sin pedir perdón», o «¿por qué no habló conmigo antes de irse?». Este tipo de sentimiento, por más comprensible que sea, alcanza al espíritu de forma dolorosa. Kardec relata que los fallecidos sienten profundamente cuando perciben que su memoria es manchada por acusaciones o rencores. Imagina la posición de ese espíritu. Ya enfrenta la transición a una nueva realidad, ya necesita lidiar con la adaptación a la vida más allá de la materia, y al mismo tiempo recibe constantemente vibraciones de reproche o de amargura de quien se quedó. Esto es como cargar un equipaje extra, pesado y sofocante. En lugar de liberarse, se ve obligado a revisitar errores y fallas, preso a un juicio continuo. Por eso alimentar el resentimiento no solo nos corroe, sino que también inquieta a quien ya partió. El cuarto error, por otro lado, parece inofensivo. Es la negación del fallecido. Existen personas que, para no sufrir, simplemente evitan hablar del ser querido, esconden recuerdos, guardan fotos en cajas cerradas y nunca más mencionan su nombre. Es como si intentaran borrar la existencia de esa persona para reducir el dolor. Pero según los espíritus,
esta actitud es recibida como olvido y abandono. El fallecido siente como si hubiera dejado de existir en la vida de los que amaba. Este punto es delicado porque muchas veces la intención es protegerse emocionalmente. Pero piénsalo bien. Si estuvieras del otro lado, ¿te gustaría ser ignorado por completo? ¿Te gustaría que tu nombre fuera un tabú, que nadie más se atreviera a pronunciarlo? El silencio absoluto, que para el vivo puede parecer defensa, para el muerto puede ser soledad. La clave aquí no es negar, sino encontrar equilibrio, recordar con cariño, sin caer en la idolatría, y hablar del fallecido como alguien que sigue vivo en otra dimensión. Estos dos errores, el resentimiento y la negación, muestran una paradoja. Uno ata al espíritu al pasado de amarguras, el otro corta el vínculo de forma brusca, dejándolo en abandono. El camino saludable está en el término medio, recordar sin rencor, hablar sin idolatrar, amar sin aprisionar. Ahora llegamos al quinto error, y este quizás sea uno de los más angustiantes de todos: desear la muerte para reencontrarse con el fallecido. ¿Quién nunca ha escuchado frases como «quiero morir para estar a su lado» o «sin ella mi vida ya no tiene sentido»? Este tipo de pensamiento, aunque nazca de un amor inmenso, transmite al espíritu un dolor terrible, porque se siente responsable de generar en el vivo un deseo de autodestrucción. Kardec relató casos en que los fallecidos lloraban al percibir que sus seres queridos estaban desistiendo de su propia vida en nombre de la nostalgia. El espíritu sabe que cada existencia tiene su tiempo, que cada uno debe cumplir su recorrido antes de partir. Ver a alguien considerar abreviar ese recorrido por su causa es una tortura. Es como si el fallecido fuera acusado, incluso sin palabras, de ser el motivo del vacío del otro. Esto lo deja inquieto, afligido, incapaz de encontrar paz. Este error es especialmente peligroso porque alimenta un ciclo de dolor. El vivo se consume en tristeza, el muerto se angustia por verlo así, y ambos quedan presos a una cadena de sufrimiento mutuo. La salida aquí es clara: transformar el deseo de reencuentro en esperanza serena y no en ansiedad destructiva. El reencuentro sucederá, pero en el tiempo justo, cuando la jornada de cada uno esté completa. Hasta ahora ya hemos explorado 5 errores: desesperación constante, idolatría, resentimiento, negación y deseo prematuro de morir. Todos ellos tienen algo en común. Son fruto de una visión limitada de la muerte, de una dificultad para aceptar que la vida continúa de otra forma. Cuando encaramos la muerte solo como el fin, caemos en la desesperación, la revuelta, la negación. Cuando la vemos como una transición, logramos recordar, amar y esperar de forma más ligera. Pero, ¿es fácil llegar a ese punto? La verdad es que no. Hablar de equilibrio en el luto puede sonar frío para quien está atravesando un dolor inmenso. Es como decirle a alguien en lágrimas: sé fuerte. Pero no se trata de negar el luto. El luto es necesario, es saludable. La cuestión es no perderse en él, no prolongar indefinidamente un estado que debería ser transitorio. Kardec explica que los espíritus comprenden nuestras lágrimas en los primeros tiempos. Entienden que el corazón humano necesita expresión, pero con el paso del tiempo esperan que el amor se convierta en resignación y esperanza. En este punto de nuestra conversación, quizás te estés preguntando: ¿pero cómo transformar la nostalgia en esperanza? ¿Cómo no caer en estos errores si el dolor parece insoportable? La respuesta está en cambiar la forma en que nos comunicamos con los que partieron. Recuerda lo que dijimos antes: cada pensamiento es una carta. Entonces, ¿por qué no escribir cartas de gratitud en lugar de cartas de desesperación? ¿Por qué no enviar recuerdos alegres en lugar de reproches? Ese es el secreto. El amor que libera no es el que exige, sino el que ofrece. Ofrece paz, ofrece serenidad, ofrece luz. Y esto es algo que cualquier persona puede empezar a practicar hoy. Basta, en el silencio de la nostalgia, cambiar las palabras de revuelta por palabras de agradecimiento. En lugar de «¿por qué me dejaste?», decir «gracias por todo lo que vivimos».
En lugar de sin ti no tengo vida, decir te llevo conmigo en mis mejores recuerdos. Este cambio, aparentemente pequeño, tiene un efecto inmenso en el mundo espiritual. Llegamos a los dos últimos errores, y son decisivos. Explican por qué, incluso después de meses, a veces años, la sensación de inquietud no cesa, ni para quien se quedó, ni para quien partió. Si has notado que algunos puntos tocaron heridas antiguas, respira. Lo que viene ahora no es una acusación, es una clave de salida. El sexto error es la culpa paralizante. Quizás conozcas esa voz. Si hubiera llegado antes, si hubiera insistido con el médico, si hubiera dicho esa última frase. Esa lista infinita de sí corroe por dentro, y según Kardec, vibra como un lamento continuo que alcanza al espíritu, generándole un doble peso. Siente tu dolor, y siente que es la causa de éste. Muchos espíritus relatan que intentan consolar, explicar, inspirar pensamientos de paz, pero cuando la culpa se vuelve rutina mental, cierra la puerta de la consolación. Todo gira en torno a lo que no se hizo, a lo que debería haber sido, a lo que podría haber cambiado el destino. Solo que el destino, en el sentido profundo, no se escribe con una única decisión. Fue un conjunto de circunstancias, un tiempo exacto, una suma de factores que superan a cualquier persona. La culpa paralizante inquieta al fallecido porque la mantiene viva como un tribunal sin fin. Se ve revisitado, juzgado, explicado, siempre de nuevo. Y lo peor, tú, en ese estado, puedes dejar de vivir. Y esa suspensión de la propia vida es sentida por él como un eco de dolor que no se interrumpe. Kardec es claro al decir que el arrepentimiento verdadero es activo, aprende y repara. La culpa que solo se repite se convierte en prisión. La culpa que aprende se convierte en responsabilidad serena. ¿Pero cómo salir de esto? Quizás preguntes. Con 3 movimientos sencillos hoy mismo. Primero, reconoce el límite humano. Hiciste lo que pudiste con la luz que tenías en ese momento. Decir esto no es una excusa, es la verdad. Segundo, transforma la nostalgia en acción reparadora en el mundo de los vivos. Si sientes que faltó cuidado, ofrece cuidado ahora. Visita a alguien que está solo, dona tiempo, llama a quien lo necesita. Tercero, al pensar en el fallecido, sustituye fallé por aprendí, sigo por los dos. Esa frase cambia la vibración del pensamiento. El espíritu percibe el cambio y se calma. Hay un punto aún más delicado en este error. La culpa a veces se convierte en identidad. La persona pasa a presentarse al mundo como la que perdió o la que falló. Cuando fundas tu vida en ese dolor, alteras tu ruta, y del otro lado, él percibe que tu partida congeló tu historia. Esto lo inquieta porque ningún amor verdadero desea ser el ancla que hunde, desea ser el viento que impulsa. Cambiar la culpa por el compromiso de vivir bien es un acto de amor maduro y alivia a quien partió. Ahora, el 7º error. Y aquí necesitamos coraje y honestidad. Es la invocación ansiosa y la exigencia de señales. Aparécete a mí, dame una señal hoy. Háblame en el sueño, o sabré que ya no me amas. En busca de consuelo, muchos transforman la nostalgia en presión. Van a cualquier lugar, participan en prácticas sin orientación, hacen promesas o trueques. Si me respondes, haré tal cosa. Kardec advierte con firmeza. Los buenos espíritus no se someten a caprichos, desafíos o curiosidad. Pueden comunicarse, sí, pero con un propósito útil, en un ambiente de seriedad, humildad y caridad. La insistencia ansiosa crea un ambiente mental de exigencia y desequilibrio, que atrae, no pocas veces, a espíritus frívolos o mistificadores. ¿El resultado? Mensajes confusos, contradicciones, ilusiones, que agravan el dolor de quien busca e inquietan aún más a quien partió, porque todo se convierte en ruido. Pero no puedo pedir un sueño, un abrazo en el pensamiento. Puedes, siempre que sea sin exigencia. Lo que inquieta es el tono imperativo, la necesidad de prueba, el intento de manipular lo invisible.
El diálogo saludable con los que partieron es simple: oración sincera, gratitud, petición de amparo y silencio respetuoso. Si hay respuesta, vendrá en el momento justo, de la manera correcta, sin teatro. Si no viene, confía. Lo que fue ofrecido llegó como luz y eso basta. ¿Y qué hay de buscar orientación espiritual? Hazlo con criterio. Kardec insistió en el método, el estudio, la moralidad. Evita ambientes que venden certeza, que prometen reencuentros a cualquier costo, que transforman lo sagrado en espectáculo. Lo serio suele ser sobrio. Lo útil no estimula la dependencia. Donde hay humildad, hay más seguridad. Recuerda, el objetivo no es probar la vida después de la muerte para saciar la ansiedad. Es consolar, instruir y edificar. Si la práctica te deja más inquieto, más dependiente, más confuso, interrumpe. El amor no alimenta la ansiedad, lo pacifica. Quizás estés pensando: ¿entonces no puedo pedir nada? ¿Me quedo solo callado? No. Puedes y debes comunicarte, de la manera que ayuda. Di así: donde quiera que estés, recibe mi gratitud. Si puedes, inspira mi coraje. Yo sigo. Y luego, vive. Haz el bien en su nombre. Ese es el lenguaje que más llega y menos inquieta. Recapitulemos mentalmente, sin prisa, como quien organiza la casa por dentro. Errores que inquietan, desesperación prolongada, idolatría que aprisiona, resentimiento que acusa, negación que borra, deseo de morir para reencontrar, culpa paralizante e invocación ansiosa. Todos tienen un eje común: apego que intenta controlar lo que ya cambió. El antídoto, en todos los casos, apunta en la misma dirección: amor que confía, recuerda y libera. Antes de seguir, una invitación sutil. Si este contenido te está ayudando a pensar mejor el luto y a transformar el dolor en sentido, considera suscribirte al canal y darle un me gusta ahora. Así no te perderás los próximos contenidos y me mostrarás que vale la pena seguir profundizando en temas que muchos evitan, pero que tú tienes el coraje de enfrentar. En el fondo, lo que Allan Kardec nos propone no es una técnica emocional, es una ética del sentimiento. Llorar, sí. Sentir, sí. Amar, siempre. Pero sin exigir del otro lado aquello que ni aquí, entre vivos, deberíamos exigir: control absoluto, respuestas inmediatas, garantías. La vida se mueve en etapas. La muerte es una etapa. El reencuentro, otra etapa. Forzar los tiempos es producir dolor. Respetar los tiempos es producir paz. Quizás quieras ejemplos concretos de qué hacer hoy, porque el título te prometió acción. Retén esa voluntad por unos segundos. En el próximo bloque te entregaré un pequeño protocolo diario, inspirado en el pensamiento kardecista, para corregir los 7 errores en la práctica. Un paso a paso de 3 minutos por la mañana y 3 por la noche. Simple, objetivo, sin misticismo, con foco en la serenidad y en la conexión respetuosa. Pero antes, déjame cerrar esta parte con una imagen clara. No para dramatizar, sino para fijar lo esencial. Piensa en la trayectoria de quien partió como alguien que entró en un aula nueva. Al principio, todo es extraño. Voces diferentes, reglas nuevas, un profesor desconocido. Si desde afuera tú estás golpeando la puerta, llorando, pidiendo que la persona salga y regrese, ella pierde la clase. Si tú, por el contrario, saludas, sonríes y dices: estoy aquí, aprende, te amo, nos vemos después, ella se sienta, respira y presta atención. Del otro lado, ellos necesitan eso, un saludo firme y confiado. Y de este lado, nosotros también. Ahora, guarda los 2 últimos aprendizajes en la palma de la mano. Siempre que venga la culpa, cámbiala por compromiso. Siempre que suba la ansiedad por señales, cámbiala por confianza activa. Por la noche, antes de dormir, repite: no te retengo, te amo, yo sigo. Y percibe poco a poco cómo la inquietud cede lugar a una nostalgia más mansa. Ahora que hemos revelado los 7 errores, llegó el momento más esperado. ¿Cómo corregirlos en la práctica, en el día a día,
de una manera simple y verdadera. El objetivo no es ofrecer fórmulas mágicas, sino pequeños gestos que, repetidos con sinceridad, cambian la calidad de tu conexión con quien partió. Piensa en esto como un cuidado diario del alma, tanto la tuya como la de él. Comencemos por el primer error, la desesperación prolongada. La corrección aquí no es dejar de llorar. Las lágrimas, cuando vienen, son naturales y alivian. Lo que corrige la desesperación es el límite. Pon una intención clara. Permito que el dolor exista, pero no que comande mi vida. Una forma práctica. Define un momento del día para recogerte, recordar, emocionarte. 10, 15 minutos de entrega consciente. Luego, vuelve a tus actividades. Haz algo por ti o por los demás. Este ritual ayuda al corazón a comprender que hay espacio para la nostalgia, pero también para la vida. El espíritu siente que respetas su dolor sin ahogarte en él. El segundo error, la idolatría, pide otra actitud. En lugar de transformar la casa en un altar, elige un único espacio simple, una foto, un recuerdo discreto, un objeto especial, no como culto, sino como símbolo de cariño. Al pasar por él, di mentalmente: eres parte de mi historia, pero sigo caminando. Esta práctica devuelve al espíritu la noción de continuidad. Se siente amado, pero no aprisionado como una sombra de la casa. Es como decir: te recuerdo sin impedirte seguir. El tercer error, el resentimiento, se corrige con reconciliación interior. Quizás nunca hayas escuchado un pedido de perdón, quizás la conversación final no ocurrió, pero puedes cerrar ese ciclo en pensamiento. Reserva un momento silencioso, cierra los ojos y di: reconozco tus fallas, como también tengo las mías. Elijo liberar este rencor. La repetición de este gesto, aunque al principio parezca solo palabras, abre espacio para un sentimiento real de alivio, y el fallecido, del otro lado, lo percibe como un soplo de paz. Ningún espíritu desea ser recordado solo por sus errores. El cuarto error, la negación, se corrige con el acto de recordar con naturalidad. No escondas fotos, no conviertas el nombre en tabú. En su lugar, cuenta historias buenas, comparte recuerdos en conversaciones ligeras. Cuando hables de él, añade frases como: dejó esto bueno, aprendí esto de ella. Esta postura envía al espíritu un mensaje claro: existes en mí de forma saludable. No se siente olvidado, pero tampoco es transformado en una carga. Se le recuerda como una presencia que enriquece, no como una ausencia que ahoga. El quinto error, desear la muerte para reencontrarse, es uno de los más serios. La corrección está en resignificar el deseo de reencuentro. En lugar de quiero morir para estar contigo, cámbialo por quiero vivir de tal forma que cuando llegue mi hora esté preparado y en paz para reencontrarte. Este cambio de frase lo altera todo. Deja de ser desistimiento y se convierte en preparación. El espíritu, al sentir esta intención, descansa, sabe que no te precipitarás, que estás honrando tu vida, y ese es el mayor regalo que se le puede dar a alguien que partió. El sexto error, la culpa paralizante, se corrige por la responsabilidad activa. En lugar de fallé, transfórmalo en aprendí y por eso hago diferente ahora. Una forma práctica. Elige una acción concreta en memoria de la persona. Puede ser algo pequeño: ayudar a alguien, donar, llamar por teléfono a quien lo necesite. Cada acto se convierte en una forma de decir: yo sigo por los dos. Esto transforma la culpa en legado. El fallecido deja de ser recordado como un punto de falla y pasa a ser inspiración de cambio. Siente orgullo, no peso. El séptimo error, la invocación ansiosa, pide disciplina espiritual. En lugar de exigir señales, practica la entrega. Todas las noches, antes de dormir, di en pensamiento: si es posible que reciba tu presencia en sueños, si no, recibo tu paz de todos modos. Esta postura humilde abre espacio para una comunicación real, cuando sea útil, y cierra las puertas a las ilusiones. El espíritu percibe la confianza y descansa.
Entiende que el amor no necesita prueba diaria para existir. Estas son las 7 correcciones, simples, prácticas, posibles de iniciar hoy mismo. Pero quizás te estés preguntando, ¿si hago todo esto, el dolor desaparece? No, el dolor de la pérdida no desaparece completamente. Cambia de forma. Deja de ser una herida abierta y se convierte en una cicatriz. Recuerdas, sientes, pero ya no sangras, y eso es lo natural. El fallecido no espera que lo olvides, espera que vivas. Ahora permíteme dar un paso más allá, porque corregir los errores del duelo no es solo aliviar al fallecido, es también liberarte a ti. Cada corrección abre espacio para que vivas de forma más consciente. Y esto toca un punto central en Kardec. La muerte no es solo el fin de la vida, es una lección de vida. Toda pérdida nos enseña a repensar prioridades, a valorar el presente, a comprender que estamos de paso. Cuando practicas estas correcciones, no solo estás ayudando a quien partió, estás preparando tu propia alma para la hora en que también harás la travesía. Imagina por un instante que alguien un día llorará por ti. ¿Cuál sería tu voluntad? ¿Que esa persona se quedara años en desesperación, sintiendo culpa, implorando señales? ¿O que llorara, sí, pero luego se levantara, te recordara con amor y siguiera adelante, viviendo plenamente? Esa es la misma voluntad que quien partió tiene con respecto a ti. La vida no se detiene con la muerte, la vida cambia de forma, pero continúa. Y aquí llegamos al pacto que prometí al principio, un pacto de transformación. Si una de estas correcciones te ha hecho sentido, elige empezar hoy. No esperes a estar listo, no esperes a que el dolor pase por sí solo. Lo que cura no es el tiempo solo, es el tiempo usado con conciencia. Anota, practica, comparte con alguien que lo necesite. Cada gesto de corrección es una carta de luz que envías al fallecido, y cada una de esas cartas disminuye su inquietud, aumenta la serenidad de ambos. Antes de terminar, quiero pedirte algo. Si este video te ha aportado claridad, si ha abierto caminos que no habías visto, suscríbete al canal y deja un me gusta. No es solo para ayudar a que el contenido crezca, es para que este mensaje llegue a más personas que están atrapadas en los mismos errores y no lo saben. Tú puedes ser el eslabón que lleva consuelo y luz a otros corazones. Y para cerrar, guarda esta frase como síntesis. El verdadero amor no ata, libera. Si amas a quien partió de forma madura, tu nostalgia se transformará en energía de vida, y no en prisión. Corrige los errores del duelo, uno por uno, y verás la diferencia. El dolor se convertirá en un recuerdo sereno, y el fallecido, en lugar de inquieto, estará en paz, siguiendo su jornada. Y tú, de este lado, podrás vivir sabiendo que estás honrando y no sofocando a aquel que tanto amaste. Y así, quizás, cuando llegue tu hora de cruzar el velo, serás recibido con la misma serenidad que ofreciste. Porque, al fin y al cabo, la forma en que lidiamos con la muerte de los demás prepara nuestra propia transición.